Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos y en el día de hoy vamos a empezar el capítulo número 2 y vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 4. 4 versículos. Entonces en el día de hoy, 16 de julio del año 2023, vamos a empezar esta sección del capítulo número 2, del versículo número 1 al 4. En esta ocasión he decidido poner un título a este sermón del día de la fecha y le puse así: una advertencia a los que oyeron el Evangelio y lo despreciaron. La advertencia a los que oyeron el Evangelio y lo despreciaron. Cuando nos adentramos cada vez más en este libro, las posiciones teológicas, vamos a decir, de los ministros, los comentaristas, van difiriendo. Y es más, en el capítulo número 2, acá algunos creen que la exhortación es a los creyentes, a no descuidar, porque ustedes cuando encuentran o compran una Biblia generalmente viene con unos titulitos ahí, pero eso, amado, no significa que dice eso la Biblia, eso fue añadido al texto ahí sagrado, por eso hice una salvación tan grande. Algunos creen, y comentaristas, vamos a decir, prestigiosos, pastores prestigiosos, yo le voy a decir lo que creo, interpreto del texto sagrado. Algunos creen, por eso le pido que usted tiene su Biblia, usted tiene el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ore que le confirme, ¿sí? Pero es así. Algunos creen que esta exhortación es a los creyentes, porque el autor dice nosotros, ahí sí como que se incluye. Por eso dicen que es un peligro, o sea, que un creyente pueda deslizarse. Aunque esta aplicación yo la voy a hablar más adelante, puede ser que esté también ahí, pero no creo que sea el mensaje, porque si ustedes escucharon la introducción de Hebreos cuando empezó todo esto, era una congregación que se estaba desviando. Y se estaban yendo, algunos eran creyentes, otros no eran creyentes, eran judíos que venían de esos sacrificios, el cristianismo recién estaba emergiendo, y muchos estaban yendo, deslizando en otras cosas, que ya eran más seguros. ¿A quién le gusta que lo persigan por vamos a decir, por alguien que había muerto en la cruz, que no estaban seguros? Es mejor volver a los sacrificios, y es más, ellos estaban seguros con los familiares. Pero acá volver a Cristo, cargar la cruz, ¿qué significaba? Que los mismos familiares lo desechaban, perdían la casa, perdían todo. Entonces, ¿qué sucedía? Muchos estaban rechazando el mensaje de salvación. ¿No se acuerda el contexto cuando empezamos toda esta serie? Ahora, yo no creo que está hablando tampoco de perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Entonces, tampoco yo creo que vamos a decir que está hablando de un creyente que debe cuidar su salvación. Dice, bueno, la salvación no se pierde, pero hay que cuidarla. Claro, Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13 nos habla de eso, pero la santidad, cuando nosotros somos creyentes. Pero que usted debe cuidar la salvación para no perderla, yo no hago buenas obras, pero hay amados cristianos paranoicos, que si hago esto que no peco, y viven así en un estado de intranquilidad y no tienen paz. Entonces usted no tiene que guardar o mantener, tampoco siempre salvo y después hago lo que quiero. No, amado. Yo creo, vamos a decir, que no habla de perder la salvación acá. Lo que creo que habla el texto, en el contexto, habla de los judíos que ya habían oído el Evangelio, o sea, la palabra de salvación, y no la creyeron. Estos judíos estaban volviendo a rituales antiguos. Por eso hay que tener cuidado, porque a medida que nos entramos acá, muchos ministros, o vamos a decir, o uno lee un comentario, lo leo, bueno, repito lo que dice, no, tenemos que meternos, aparte de los buenos comentaristas y predicadores, uno tiene la responsabilidad también de indagar y de estudiar. ¿Y cuál es, vamos a decir, la fuente que tenemos que indagar? Es la Biblia. En la Biblia, ustedes cuando ven que se está hablando de estos hebreos, estos judíos que se estaban volviendo a sus costumbres de antes, ¿sí? Entonces, el punto que quiero aclarar acá, escuche, en estos 4 versículos, si no entiende nada, yo le voy a dar una pequeña sinopsis vamos a decir, para que puedan entender todo lo que voy a hablar, aunque está sencillo el mensaje. Escuche, vamos a tratar en esta hora más o menos que tengo, de que la ley fue dada por disposición de ángeles. Ahora lo vamos a ver dentro de un rato. Ese es lo que vamos a ver. Porque seguimos todavía hablando de, vamos a decir, el tema ustedes saben que venimos hablando, ¿no? Hablamos de
sí, este mensaje de que es superior, o sea, por el mensajero que es Jesucristo, es superior la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Todavía no terminamos el tema, capítulo 2, después vamos a estar con Moisés, pero todavía seguimos con los ángeles. Entonces, la ley fue dada por medio de mediadores eran los ángeles. Eso ahora se lo voy a explicar un poco, porque ellos tenían gran estima a estos ángeles que habían entregado, vamos a hacer unos textos. Y ellos estaban asombrados de eso, como habían visto. Pero este mensaje, vamos a decir, era la culminación, pues Hebreos, Romanos capítulo 10, versículo 4, si me equivoco, dice que Cristo es el fin de la ley. O sea, no que se terminó la ley, sino que la ley apuntaba a Cristo. Pero ellos estaban volviéndose a la ley, ¿sí? Entonces, pero, escuche, y aunque esta disposición, esto es un pequeño resumen de lo que la ni siquiera empecé con el versículo número 1. Estoy hablando nomás para que puedan entender. La ley entonces, había sido dada por disposición de los ángeles. Pero, amado, el Evangelio fue anunciado por alguien mayor que los ángeles. Y es por el creador de estos ángeles, el Señor Jesucristo, Dios encarnado. ¿Sí? Ahora si había sanción. Esto es una pequeña resumen, si no entienden todo lo que voy a hablar. Ahora si en el antiguo pacto, con estos ángeles y mediadores como Moisés, se le dio la ley, y recibieron justa retribución, porque vamos a ver ahí, porque toda transgresión y desobediencia recibió, versículo 2, justa retribución. Incluso el Señor, muchos murieron de ellos, no sé si se acuerdan, fueron entregados en cautiverio. Había sanciones penales. Ahora, amado, ¿cuánta más, vamos a decir, será la justa retribución, la sanción penal más alta aún? ¿Por qué? Porque el mensaje es superior. Entonces, es lógico que consiste en una sanción penal más alta. ¿De qué? De haber desechado el Evangelio, amados. Por eso que cuando muchos se les predican y ustedes lo ven como que así, no entienden de verdad esa, vamos a decir, tanto más se le da que vamos a ver, como dicen aparte, al que se le da más se le va a pedir. Bueno, si en el Antiguo Testamento con una revelación media oscura todavía no había llegado y había justa retribución de parte de Dios, imagínense ahora cuando está más claro, hay más luz. Entonces las sanciones, vamos a decir, es mayor, porque ustedes lo van a ver más adelante, dice, cuando aquellos que descuidan esta salvación, o sea que de verdad, ahora vamos a ver qué significa descuidar, significa que un cristiano tiene que cuidarla para que no se le pierda, no habla de eso. Ahora vamos a ver la palabra que significa. Entonces el punto es eso, amados, es que el castigo, y quiero decir el punto que yo voy a tratar de tocar o desarrollar, el punto que es el castigo es mayor por desechar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si fue severa el castigo por desechar la ley que fue entregada por los ángeles, entonces, fíjese, es mayor. En el capítulo 10 más adelante vamos a ver, y esta es una de las primeras exhortaciones, vamos a decir, a esta iglesia que estaba ahí recién formándose, porque todavía estaban con judíos que estaban ahí, ¿sí? Y en esa época estaban en la iglesia. Pero quizá, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 19, estaban con nosotros y después ya no estaban más. No sabemos. Estaban medio como mezclados ahí. Hebreo, acuérdate 10, dice, porque si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, y ya no nos queda sacrificio alguno por los pecados, sino que cierta horrenda expectativa de juicio y una fiereza de fuego que nos devorará de los adversarios. Dice, fíjese, y sigue hablando, que aquellos que han desechado la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos muere sin misericordia alguna. Cuánto más severo castigo pensáis que será digno aquel que ha aullado, o la traducción es antigua, pero sería pisado bajo sus pies. Escuche, al Hijo de Dios. Eso es una persona que desecha el Evangelio de una forma literal, sería, no quiero este mensaje. Es duro, amado, pero la Biblia dice eso. No quiero, desecha el mensaje. Es como, pero no está hablando Cristo, amado, como estamos hablando. Yo le estoy leyendo un texto, dice Hebreo capítulo 1, no sé si usted lo leyó, pero en el versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, a los padres por profetas en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. Entonces cuando leemos la palabra, si usted cree que esta es la palabra de inspiración plenaria, y esta es la palabra no de hombre, sino que la palabra de Dios, y Dios mismo se encarnó, Dios mismo se encarnó y anunció y anduvo hablando, como dice Marcos 1, versículo 15 y versículo 16, que el mensaje, el reino ha llegado, por lo tanto, arrepentirse de sus pecados, como dice Mateo capítulo 4, versículo 17,
que se arrepientan y se vuelvan de sus pecados, creer. Y así lo vemos vez tras vez en Hechos capítulo 26, versículo 18, también Pablo hablando del Señor Jesucristo, que le decía que anunciara ese mensaje para que sean librados de las garras de Satanás y haga perdón de pecado. Y vez tras vez vemos como el Señor Jesucristo anduvo haciendo bien y milagros y anunciando este mensaje, amados. Y las personas aún así desechan, como que si estuviera hablando un pastor o estuviera hablando cualquier persona. Es Dios mismo que está acá hablando por su palabra, solamente por medio de un vaso nada más que anuncia el mensaje. Nosotros somos voceros. Yo me moriré y vendrá otro y levantará otro, y así como digo, pero su espíritu va a permanecer y va a anunciar siempre el mensaje de salvación. Entonces, amado, usted no sea uno de los más que va a llenar el infierno. Hoy es un tiempo de gracia que se puede arrepentir de sus pecados. Escuche bien lo que voy a decir, porque esto es un gran ultraje al Espíritu Santo. Dirá, no es. Escuche, muchos no saben, amados, que han cometido el pecado imperdonable. No pasa nada. ¿Ustedes saben cuál es el pecado imperdonable? Pero Jesucristo vino a perdonar todos los pecados. Sí. Pero hay justo, o sea, decir, usted puede, incluso Cristo dijo que hablando contra él, pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, amado, es lo que está anunciando esta palabra. El Espíritu Santo es que cuando nosotros leemos la palabra, la que está escrita, la que él mismo, el Espíritu Santo, inspiró a ciertos escritores a escribir, y un vaso como yo, como una de las hermanas de acá, cualquiera, anuncia el mensaje a otra persona, es el mismo Espíritu que habla porque usted lee un texto. Y ese texto tiene palabra y vida, usted se lo dice, están cometiendo el pecado imperdonable. ¿Cuál es? Amado, la incredulidad, no es así. Bueno, ya vamos a ir al capítulo número 2, capítulo número 3, como dice que esta gente no creyeron, no fue acompañada con fe, por eso murieron. Porque es el no creer. Y al no creer, amado, en este mensaje, dígame, ¿quién le va a salvar? Entonces están cometiendo ese pecado imperdonable. Pasa que a veces no se predica así, no se habla con este peso. Dice, bueno, si usted quiere volver, o mirá, si querés creer, te invito. No, amado, es una advertencia. Si usted ha escuchado el mensaje de salvación, como voy a hablar dentro de un rato, y usted lo ha desechado, usted está cometiendo ese pecado imperdonable. Dios le va a entregar a sus propios deseos. De a poco lo va a ir dejando que se pierda. ¿Quién le va a salvar si usted está desechando ese mensaje de salvación? Una salvación tan grande que le puede salvar. Entonces esto es un ultraje al Espíritu de gracia. Es un pecado contra el mismo Espíritu Santo. Y esto nunca tiene perdón, dijo el Señor Jesucristo. Porque a la luz del Evangelio, amado, este mensaje de salvación, o sea, que una época llegó por medio de la ley, pero la ley apuntaba a Cristo, amado. Vamos a ver en un ratito, que ni siquiera empecé el versículo número 1. Pero los ángeles trajeron esta ley, pero ¿a dónde apuntaba la ley, amado? A Jesucristo. Y aún así el castigo era severo de aquellos que desechaban este mensaje que traía Moisés y fue acompañado con millares de ángeles. Y aún así, vamos a decir, Señor lo castigó. A muchos, incluso el Señor les mandaba que se arrepientan de sus pecados, escuchen, ni siquiera había llegado Cristo, para que vea la severidad de desechar un mensaje de salvación anunciado por Jesucristo, anunciado por los apóstoles, anunciado con prodigios y milagros, que ahora vamos a ver dentro de un rato, no significan estos cuenteros de milagros. Eso era para confirmar un mensaje de salvación, el Evangelio. Amados, Dios castigaba, ni siquiera había llegado el Señor Jesucristo. Usted se acuerda de Sodoma y Gomorra, toda esa gente homosexuales que se echaban hombres con hombres así, y aún así, y no llegando el Evangelio, Dios los consumió con fuego severo. Pasa que hoy se toman a un Dios bonachón, un Dios de amor, que Dios no está airado, que Dios no está enojado todos los días con el pecador, como dice Salmo 7:11. Dios está airado, Dios está enojado. ¿A dónde lo ve? Mírelo a Cristo en la cruz. ¿Usted sabe lo que Cristo pagó en la cruz? Usted si supiera lo que le hicieron a Jesucristo. Yo cuando estaba hablando acá, no durmió. Al Señor le ataron unas piedras así, unos huesos así, le reventaban la espalda, amado. Dicen según que le voló la espalda, le quedaron todos los huesos al aire, le metieron unos clavos así de grandes y algunos creen que esos clavos se metieron incluso dentro del cráneo.
todo desfigurado, nadie lo conocía, cayéndose, sufriendo, no se quejaba el Señor, cargó nuestros pecados, pero usted lo desecha. Amado, usted no sabe lo que está haciendo, no tiene ni idea lo que Él cargó por nuestro pecado. Lamentablemente por ahí andan hablando de un evangelio de puro amor si usted le quiere dar una oportunidad. No, amados, no es así. Por eso que hoy es un tiempo de gracia. Si usted escuchó el evangelio, si gustó una vez, probó y quizá participó un poco de eso, hoy es un tiempo y todavía su conciencia no se ha endurecido todavía. Hoy es un tiempo de gracia. Hay tiempo todavía. Usted no ha caído al infierno. Puede, las puertas están abiertas. Puede volver en sí. Decir, volveré con mi Padre. Sí, me he ido al mundo. Me he ido como Demas, quizá. Estuve con un tiempo así con Pablo y decidí, o como el hijo pródigo. Pero es un tiempo. No está perdido todavía, puede volver. Esta es la primera advertencia. Mira, pero ¿por qué? Porque vamos a ver 5 advertencias. Esta es cuando se empiezan a deslizar. Un descuido de no escuchar la palabra, vamos a ver. Pero más adelante, en una de las últimas advertencias, vamos a ver que esta misma gente van a negar el Evangelio. Y así empieza lo que nosotros le decimos apostasía. Las personas que una vez escucharon, dijeron, sí, y estuvieron, van a empezar a negar, incluso a discutir con uno de nosotros. ¿Sabe la gente que yo conocí, que cantaba himnos y está perdida en el mundo? Porque creyeron que eran cristianos, nadie les confrontó duramente. Hoy están perdidos ahí. Muchos son homosexuales. En el mundo, amados, tomando y bebiendo, codeándose. Es así. Pregúntele al sobrino de Abraham si no se puede deslizar, a Lot. Hermanos, le dijo, sí, ahí están mis hijas. De a poco, como se va el barco. Así, se va yendo con el mundo, celebra con el mundo, no pasa, y usted va a participar con el mundo en el castigo eterno. Eso es lo que sucede. Entonces, hoy es un tiempo de gracia, si todavía sigue escuchando acá. Hoy es el tiempo donde usted podría participar con nosotros y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No siga endureciendo su corazón. Si el Espíritu Santo le está hablando, como vamos a ver más adelante en el libro de Hebreo, no endurezca su corazón. Hoy es el tiempo de salvación. Dicho esto, amado, fue una pequeña introducción. Voy a empezar. Versículo número 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, que dice ahí, empieza con esta la primera advertencia. ¿Y sabe cuál es la advertencia cuando hablé yo de la introducción? Era la negligencia, que no se acuerda cuando hablé en la introducción a Hebreo. La negligencia, el descuido. Empieza a no escuchar la palabra de Dios. Dirá, bueno, está bien, pastor, estos son para aquellos que escucharon y se fueron. Mire, si usted es cristiano, o usted es cristiana, y de verdad está en Cristo anclado firmemente, también hay una advertencia, porque usted dirá, yo no la pierdo. Es verdad, no perdemos la salvación, estamos en Cristo. Pero escuche, quizás también usted empieza a descuidar los elementos de gracia. De a poco le puedo asegurar que las aguas del mundo se lo va a ir llevando. Y usted empieza a ser negligente, no está en los cultos, no esto, aquello, solamente el dominguero, y nada más, y no se empieza a llenar. Eso se llama negligencia, amado. Y no la pierdo la salvación, es posible, pero amado, usted se va a empapar con el mundo, se va a ensuciar con el mundo, y va a venirle consecuencias. Va a traer, vamos a decir, aprobio la palabra de Dios, va a dar un testimonio en contra del Evangelio, va a pagar consecuencias. Claro que hay perdón. Entonces también advertir, bueno, esto para los que escucharon, no. Es que para nosotros también tenemos que orar y velar. No sea que por ahí de a poco se deslicen. ¿Cuántos hermanos o ministros se deslizaron? ¿Cuántos de nosotros?
Dijimos, sí, si como aquel vive, yo también, entonces sí, y cuando nos dimos cuenta, estábamos pecando. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar qué pasaba en otro lado. Es así. Ustedes vivimos en Mar del Plata acá. Yo no sé si ustedes se han metido al mar. Yo me acuerdo que me metía al mar y me metía así, dejamos las cosas allá, no me acuerdo de la mochila, y metíamos así. ¡No robaron las cosas! Decía. No sé si se acuerdan, ¿no? Y no era que no robaron, el mar nos deslizó para allá. Y yo como me daba cuenta, porque había un punto de referencia. Había un hombre así, que estaba sentado así con un chorcito chiquito y con un silbato, en una cosa que se llama el guardavidas. Y ese era mi punto, claro, pero yo tengo, o sea, busco un punto de referencia como marinero que fui. Entonces tenía una referencia y lo buscaba. ¿Dónde está? Allá estaba. Yo me estaba yendo para el otro guardavidas que está más allá. Así lo va llevando el agua, de a poco. Aquellos que se metieron en el mar a un lado se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. De a poco. Por eso que es necesario, dice la palabra, necesario, amado, expresa un deber, una responsabilidad, ¿sí? Es algo que tenemos, un deber. Y usted, si usted escuchó la palabra también, es necesario que preste atención. También para los cristianos, amado, no solamente para una persona. Escuche, el autor va a utilizar tres términos náuticos de navegación. Aquellos que nosotros que navegamos entendemos estos conceptos. El primero es atender. Ahí fíjese, dice que atendamos. Esta palabra atender la entiende, vamos a decir, aquellos que han navegado o fueron capitanes. Porque una persona que atiende el timón, no es un volante, es una cosa así que se llama timón, él tiene que atender, como el Titanic. Si usted no ve, no atiende la carta náutica en esa época, puede encontrarse con un iceberg. Y más si es un pastor, va a hundir todo, como el Titanic. ¿Por qué? Porque no está atendiendo o no se confía. Entonces, este hombre, él llama para el pastor. No, usted también es el sacerdote de su propia casa, del templo de acá. O si es un hombre, debe atender. Hay peligros en el mundo, amados, que nosotros no podemos andar así a la buena. Entonces, viene de una atención. Atendamos, ¿para qué? Porque tenemos un rumbo. Salimos de un puerto y tenemos que llegar a ese lugar. Y usted no puede andar así nada más. Tenemos una carta náutica. ¿Sabe qué es eso? No. Bueno, es la Biblia, para que puedan entender, estoy parafraseando. El Señor no nos dejó, así dijo, yo te enseñaré. ¿Pero dónde? Bueno, lee lo que te he dicho, a dónde tienes que ir. El otro, vamos a decir, otro término náutico es deslizar, que aparece también ahí en el versículo número 1. Deslicemos. ¿Qué es deslicemos? Esta palabra deslizar se utiliza para los barcos que perdían el rumbo. Se deslizaban. O sea, ¿dónde sucedía eso, amado? En la navegación, nosotros cuando teníamos que en un lugar frenarnos, bueno, en los grandes, ustedes si conocen esos botecitos, generalmente se tira una anclita así, pero en los barcos que salíamos nosotros no había una cosita así. Había en proa, había unas cadenas que eran como este coso, y era con un motor que hacía... Y eso caía una ancla que era, no sé, allá abajo era... No es como que está pescando y tira una anclita así. Y eso hacía... El barco iba frenando. Bueno, cuando no tiene un ancla, un barco, y se apagó el motor, se va. El agua, el mar, no sé si el mar adentro se lo va llevando. Eso es deslizar. Viene de un término náutico, que se va llevando a la buena, de la buena. Se va, se puede romper contra las piedras, como nos pasó una vez. Nosotros estábamos navegando con un compañero hace muchos años, y por un desliz que no voy a contar, que había una persona allá en la costa, y él empezó a querer acercarse para ver a esas personas, contraria a nuestro sexo, y se le apagó un motor. Y yo me molesté con él, y no lo podíamos arrancar. Y nos empezamos a deslizar con el coso así, y estaba aquello que viene acá para atrás, ahí una escollera. Usted se choca con ahí y murió. O sea, ahí han muerto muchos. No sé cómo, pero se arrancó eso.
y se venía de allá se venía la lluvia. Usted no sabe lo que es cuando se apaga, eso no tiene ancla, no hay motor, se empieza a deslizar y es una muerte segura, porque se va llevando, y más los que están ahí. Entonces, es necesario que atendamos. Nosotros como cristianos, usted se escuchó el mensaje de salvación, usted va camino a la perdición, quizás nunca ha navegado y no sabe lo feo que se siente eso, andar así sin rumbo, sin nada que pueda dirigirlo. El tercer término que él utiliza, va a ser náutico, es firme, y eso aparece en el versículo número 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, entonces esa palabra es otro término de náutico. Firme se utiliza, habla del ancla. En el griego clásico esto se conocía por estar firme, ¿sí? Nosotros estamos firmes. ¿Y dónde estamos firmes? En Hebreos capítulo 6, versículo 19. 6, versículo 19, dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Escuche, ¿quién es nuestra ancla, amados? Yo tengo una traducción, no sé si a ustedes, Dios habla hoy, pero me gustó, yo la anoté. Fíjate lo que dice, Hebreos 6, 19. Dice así, Dios habla hoy. Dice, esta es tu esperanza que te mantiene firme y segura, nuestra alma. Fíjese, entonces, ¿quién es que mantiene firme nuestra alma, nuestro espíritu? Jesucristo, cuando usted está agarrado, parado sobre la roca de salvación, no importa si viene el mar y se destruye, porque muchos han construido su casa en la arena. Pero cuando usted está anclado en Jesucristo, no es que no van a venir los problemas, claro, pero su alma va a estar firme, pase lo que pase. El Señor le va a mantener, no se va a perder. Usted no va a estar como los discípulos, el Señor, sálvanos, no ve que perecemos. Señor, ¿sí qué hacen, hombres de poca fe? ¿Por qué están así? Porque no confiaron en mí. Eso es no estar firme, no tener la confianza en Jesucristo, amados. El cristiano, pase lo que pase, tiene fe y tiene esperanza en Cristo, aunque no entienda. Eso es lo que sucede. Él es el Señor, el único que nos mantiene firme en este barco que tenemos, esperanza en este mundo. Aunque todo parece que como que se va a perder, el Señor es el capitán, el que nos va a llevar a un puerto seguro. Pero tenemos que anclarnos y estar con Él. Yo estoy con usted, Señor. Si esto se hunde, usted se hunde conmigo. Porque yo estoy con usted. Nos hundimos, Señor. Entonces, y si se hunde es por algo. Iré como Jonás hasta allá abajo, por algo, pero vamos juntos. Entonces yo tengo que confiar en esto, amado, como cristiano. Pero si usted ha oído este mensaje de salvación y lo ha desechado, usted va seguro hacia un camino como ¿vieron esas películas? ¿Nunca vieron esas películas que va así y llega ahí y se va para abajo? ¿Por qué? Porque perdieron el rumbo, no tienen nada, van a un camino de muerte seguro. Entonces lo que está diciendo el autor es, hay peligro. ¿Cuál es el peligro? La negligencia, el descuido, amado. Eso es lo que está diciendo ahí el autor. Empieza con eso, con no empezar a escuchar. Y esta gente habían escuchado a los hebreos esto, te querían volver un mensaje que habían escuchado que vamos a ver de los ángeles. Y ellos estaban ahí. Bueno, esto fue entregado por ángeles, era superior. Este hombre carpintero que anda predicando, acuérdese en el principio, todos estaban haciendo, no es como ahora que tenemos mayor conocimiento. Entonces, esto expresa, ya lo dijimos, que es un deber que tenemos, debemos prestar mayor atención. ¿Por qué prestar atención? Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿por qué tendríamos que prestar atención? Porque ya nos habló de muchas veces y de muchas maneras. Exactamente, porque ¿quién fue que habló? Dios, habiendo hablado. Dios habló, pero habló por hombre. Pero esos hombres, amados, tenían el Espíritu del Señor. Y hoy no es como antes, pero nosotros los que anunciamos tenemos esto, que es la Biblia. Y dirán, bueno, usted desecha lo que yo le digo. Sí, pero no me está desechando a mí. Usted está desechando lo que yo le estoy anunciando, que está escrito acá, que es la palabra de Dios. Y lo único que le puede salvar es lo que Dios dice. Es el Señor Jesucristo. Entonces tiene que prestar atención a estas cosas que hemos oído. Fíjese lo que dice el texto. Por tanto, es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué habían oído, amados? Bueno, estos hebreos habían oído ¿qué? El mensaje
de salvación. Eso es lo que habían oído. Creo que es yo no me acuerdo si en Efesios, donde nos habla que es este mensaje de salvación, o esta palabra de salvación, creo que dice Efesios 1:13 por ahí. Le hace referencia a estas palabras como al Evangelio, tal como fue proclamado por el Señor Jesucristo. No otro evangelio no le va a salvar. Tiene que ser el evangelio, las palabras que fueron predicadas por el Señor Jesucristo. No este evangelio que predican por acá, que no sé si decir el evangelio, que el Señor te quiere prosperar, que el Señor te ama mucho. No, el verdadero evangelio. En Marcos 1:15 y versículo 16, el Señor dijo, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Ese es el mensaje. Se ha cumplido todo. Entonces es necesario que... Yo creí, amado, usted no le va a salvar un mero asentimiento sobre las doctrinas. Hay muchos teólogos, hay muchas personas que conocieron. Conozco uno que por la Biblia me informa a mí que comió, hasta incluso mojó el pancito en el plato del Señor Jesucristo y después descendió al infierno. Y su nombre me dice la Biblia que se llama Judas. Así que no me diga que porque lo conoce, porque no ha pasado nada, no ha cambiado su vida. Entonces sigue con los mundanos, sigue viviendo, no ha pasado nada en su vida, no hubo regeneración. Entonces no se trata de una información de un Cristo histórico, se trata de una transformación interna que nosotros decimos nacer de nuevo, ser regenerado. Entonces, usted si no ha prestado atención a esto, por ahí ha sentido nada más una información que se le ha dado, o algo escuchado, dijo, sí, quizás como una vez un pastor le predicó a su mamá, muy conocido, me acuerdo, y ella dijo, sí. Y cuando él contento fue a decirle a los otros, este pastor conocido John le dijo, sí, no, hijo, lo que pasa es que le dije porque vos me estabas diciendo, pero no porque yo creí. Y muchas personas están así porque los familiares le dicen. Entonces, ¿sabe a qué me refiero, no? El pastor MacArthur. Y le predicó y la persona dijo, sí. Y así por ahí las personas, porque vamos a decirlo como son las cosas, ¿no? El pam, para que me deje de molestar, dicen las personas. Entonces le digo que sí, pero no es así. Debe prestar atención a esta exhortación, de atender a la palabra que hemos oído, ¿sí? Y eso es, ¿oído de qué? Fíjese, de que habían predicado estos apóstoles. Y es así, amado, donde uno se empieza a deslizar. Y en el contexto creo que habla de judío porque esta gente se estaban queriendo volver al judaísmo. ¿Sí? No creo que esté hablando, porque yo no, esto está hablando a cristianos, que se pueden... Amados, un cristiano sí puede momentáneamente quizá extraviarse o irse un hijo de Dios, pero perder la salvación en el sentido ese no. Ahora vamos a ver por qué creo, por otros versículos que nos informan. Entonces, escuche, hacemos bien, como dice el apóstol Pedro en capítulo 1, versículo 10, segunda de Pedro 1 dice así, por lo cual, hermanos, tanto más, escuche, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, debemos hacer firme. ¿Cómo podemos ser firmes? Hebreo capítulo 6, versículo 19, ¿quién nos dice? Bueno, que anclemos nuestra alma, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero si usted de verdad ejerció una fe superflua, una fe así de mero conocimiento nada más, entonces, amado, tarde o temprano usted se va a ir deslizando hasta la segunda advertencia. Se va a deslizar hasta la tercera advertencia, como ve, se va a deslizar hasta la cuarta, y va a llegar a la quinta, donde va, no me molesten, yo no necesito esto, usted ya va a empezar a negar, cuando le quiera predicar, usted ya lo va a querer, no quiere saber nada con los cristianos, aquellos que le hablaba, ya ahora son en molestia, no los quiere, ¿por qué? Porque ya se fue deslizando, es rápido, amado, es muy rápido este desliz. Es muy rápido. ¿A usted no le pasó cuando estaba durmiendo y por ahí no se dio cuenta y se fue el colchón y se cayó en el piso? Se desliza y no se da cuenta. ¿Pero por qué se deslizó? Porque estaba dormido. Muy bien. Se durmió. Así se duermen muchas personas espiritualmente. El problema es que no va a caer al piso.
va a descender al infierno. Entonces, hoy es el día de salvación. Quizás este es el despertador para usted, para que se despierte y vuelva en sí y diga, volveré con mi Padre. Que el Señor le despierte. No sea que un día se despierte usted, pero se despierte en un lugar horrendo, donde no hay ya para volverse para atrás. Ya no hay para usted cuando diga, Padre Abraham, quiero ir ahí donde estaban ellos, donde está gente que estaba ahí, que anunciaba eso, quiero ir con ellos. El Señor le diga, no, hay un abismo entre tú y ellos. Cuando yo te hablé y te anuncié y te dije por medio del pastor, del hermano, la hermana, del pariente, y te dije, ve tras ve, y me acerqué yo mismo por medio de ellos, no quisiste. No quisiste nada. Estás donde quisiste estar. Entonces, es así. Hoy es un día de salvación para usted. Por eso que el mensaje que se está desechando es el mensaje que Jesucristo ha proclamado, ese mensaje de salvación. Y él dice ahí, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo número 2, me voy a adelantar por el tiempo. Denme un segundito, voy a chequear algo. Sí, versículo número 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esta palabra dicha por los ángeles que fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, ¿qué es esta palabra dicha por los ángeles? Bueno, ahora tenemos que ir al Antiguo Testamento. La palabra dicha por los ángeles fue la entrega de esas leyes que por medio de Moisés se le dio al pueblo. ¿Sí? Vemos que en el Antiguo Testamento, claro que había actividad de los ángeles, o sea, aparecían los ángeles en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Yo no voy a ir a muchos textos como que tengo anotados, voy a ir a algunos que sí aparté, que me parece que son los que más relevantes. Y, escuche, voy a ir rápidamente. En Hebreos, en Deuteronomio, capítulo número 33, versículo 2. Ya lo vimos la otra vez. Dice así. Dijo el Señor, vino de Sinaí, y el Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Escuche, estos 10 millones de santos es una alusión a los ángeles. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, no sé si se acuerdan, este gran hermano que se llamaba Esteban, que confronta a estos judíos que no querían saber nada con ¿qué? Con Jesucristo. Lo mismo que esto que estamos viendo acá. No querían saber nada. Ellos defendían a rajatabla la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco de esto? Bueno, escuche. Dice así. Hechos capítulo 7, versículo el 38 y voy a leer el 53. El 38 dice así. Creo que está hablando en este caso Esteban. Dice así. 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibieron palabras de vida que damos. Entonces Esteban, incluso en esa traducción judía, sabían que esto, la ley había sido dado por medio de estos mediadores de ángeles. Ahora me explica por qué. En el versículo 53, vosotros, Hechos 7:53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, y creo que hay uno más que es en Gálatas, creo que es en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19, cuando habla del propósito de la ley. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha por la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién era el mediador? No, en esa época era Moisés. Moisés, perdón. Sí. Moisés, los ángeles aparecieron y le dieron a Moisés baja con esas tablas. ¿Sí? Aunque muchos creen que quizás fue escrito por Dios, pero los que la entregaron, escuche, preste atención en esto porque esto es importante.
El escritor entonces en el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora volvamos a esto. Ellos respetaban mucho y valoraban a estos ángeles, ¿no? Que habían dado la ley. Pero fíjese, eran mediadores nada más. Incluso Moisés, sí, ¿no? Moisés, me confundo con Moisés también. Y aún así, en ese antiguo pacto, Dios, por violar esa ley, los castigaba. Fíjese la palabra que aparece ahí. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esa palabra, toda transgresión, creo que la tengo anotada por acá. La palabra parabasis, que es transgresión, y la otra es desobediencia, que es paracoe. Escuche, se resumen estas dos palabras que aparecen, transgresión y desobediencia, se resumen, si usted lo tiene, en todos los pecados, podrían ser conscientes o inconscientes o intencionados, que se cometen contra la ley de Dios, incluso en el Antiguo Testamento. Cada pecado que cometía uno, cuando salía el día del sábado y lo violaban, lo mataba. ¿Usted cree que existía un hijo irrespetuoso como hoy? No, amados, eran apedreados ahí. La ley se cumplía a rajatabla, diente por diente, ojo por ojo, pero no como hacen ahora, sino que eran justamente, se tenía que cumplir todo ahí. Dice, toda retribución, la palabra es mistapodosia, o sea, una retribución justa. ¿Haces esto? Bueno, la paga, Dios decía, por hacer esto y esto es la consecuencia. Mira el Antiguo Testamento, esto y esto, esta es la paga, decía Dios. Algunos morían, amados, morían. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay una paga, creo que Romanos 6:23 dice que hay un sueldito para eso, se llama la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la consecuencia, bajo ese antiguo pacto, ¿cuál era? La muerte. Preste atención, porque vamos a entrar en el versículo número 3 ahora para ver. Entonces, había una paga por violar, vamos a decir, esta ley. Y aunque estamos en el antiguo pacto que apuntaba, fíjese el versículo número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Escuche, la idea es esto. ¿Cómo escaparemos? Dice, si descuidamos, vamos a ver la palabra descuidar, que significa ahí. ¿Qué es esto? Descuidar. Que fue anunciada por el Señor y confirmada por los que los oyeron. Pero esta palabra que dice, si descuidamos, me interesa a mí. Fíjese, porque preste atención. Si en el Antiguo Testamento, amados, había una justa retribución, incluso por violar eso, había la paga era la muerte. Y los mediadores que eran inferiores a Cristo, y los mediadores entregaban un mensaje, el mediador que era Moisés también, y eso solamente apuntaba a Cristo, y aún así el Señor los castigaba. Presta atención, si usted probó, gustó de una vez del Evangelio, o lo toma a la ligera el Evangelio como, sí, es una gracia que el Señor me dio, nada más. Pero usted no es juicioso en su salvación. Nadie sabe que usted es cristiano. Como decían por ahí hace años, el cristiano de la secreta, la gente 00 tal, el man well man, de ahí, de cristiano. No, soy muy viejo. Me conoce más well man. No. Bueno, era una gente secreta. El James Bond, ahí está. Escuche, nadie sabe que está ahí. Entonces, ahora el Señor habló, vino su Hijo amado, se encarnó, anunció un mensaje de salvación. Y si en el Antiguo Testamento recibían esa retribución justa, ¿cuánto mayor castigo piensa que van a recibir si usted escuchó el mensaje de salvación y no pasa nada? Yo he escuchado muchas excusas. Ahora vamos a ver una, diciendo de que no, amado, si no hubo una vida transformada en usted, de verdad, si sus gustos y sus cosas no han cambiado,
Usted no está con un hermano, no está en una iglesia, no se goza y se goza más en las cosas del mundo, es porque no ha pasado nada. Fíjese esta palabra descuidaron, porque muchos creen que está hablando a cristianos. Yo no creo que están hablando a cristianos, porque en Mateo capítulo 22, si no me equivoco, no sé, creo que lo tenía marcado, pero sí, acá está. Mateo capítulo 22. Y en el versículo número del 1 al 5 voy a hacer, pero voy a seguir yo, ¿está? Del 1 al 5. Porque en una parte, esta palabra que dice descuidamos, la palabra que aparece ahí es ameleo, acá, en el ameleo. Ahora vamos a ver qué significa, porque acá en Mateo aparece como que no prestaron atención al mensaje. Escuche bien. Palabra de la fiesta de bodas. Está el Señor, ¿sabe quién es el que ahí? Es el Señor. Fíjese lo que dice. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, acá viene la palabra, no quisieron venir. Esa es la palabra descuidaron de acá. La palabra en el griego, si usted la busca, va a aparecer como la que le dije, que es ameleo. Descuidar, no prestar atención, no querer venir. Eso significa, la persona no quiere saber nada con el mensaje. Vamos de nuevo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, y estos no prestaron atención. Descuidaron ese mensaje que decía, vengan. No. Entonces volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados de aquí que he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo lo que está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, de acá está, descuidar, no prestar atención, no querer saber nada con el mensaje, dice, sin hacer caso, se fueron, uno a una labranza y otro a sus negocios. Yo me acuerdo de otra palabra, ahora voy a seguir. Cuando el Señor le dijo algo, dijo, tengo a mi padre que enterrar, dijo uno. He comprado una hacienda, tengo que chequear. Mentira, amado, usted no va a comprar algo si no lo va y chequea. ¿Quién va a comprar una casa y notificó cómo es? Son excusas. Eso es lo que son excusas. No quieren saber nada. No se olvide lo que dijo una vez el Señor Jesucristo, estuvimos hablando en el Salmo, creo, ayer, que dijo, aquellos que no quisieron, que dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. Y el Señor dijo, traerles acá y decapitarles acá delante mío. No, pero Jesús es amor, dicen ellos. No, pero también es como Isaías dice, que viene con sus vestidos pisoteando el lagar. O sea, ese gran día como Apocalipsis 19, que viene descendiendo con sus llamas de ojos de fuego, viene un juicio, amados. Ya no está más ahí en la crucecita por el niño Jesús. Está reinando el Señor. Entonces fíjese la palabra, y lo que sigue diciendo la palabra del Señor dice, mas eso no hicieron, y otros sus negocios. Cada uno volvió a sus negocios. ¿Por qué viene el desliz muchas veces? Yo me acuerdo, creo que en Mateo, esto no lo tengo anotado, creo que en Mateo 13, cuando se ha de sembrar la palabra, uno le predica, y dice, sí, con gozo. Eso hay muchos que reciben con gozo y alegría la palabra. Usted lo ve un tiempo y después, ¿pero por qué se apagan? ¿Por qué se van? El afán y la riqueza de la vida de esta apagan. Esto yo le digo muchas veces. No, pero que debe vivir, sí, es verdad, pero nosotros no podemos desechar. Yo también tengo que trabajar, yo no podía hablar todo el tiempo de trabajo y a veces soy más responsable que algunos hermanos. No duermo a veces. Pero ¿qué sucede? Todos trabajamos, amados, pero debemos ser responsables. De verdad, no podemos tener excusa para el Señor. El Señor dice, tanto te di, tanto te voy a pedir. Entonces, fíjese lo que dice, al oír el rey, porque no querían saber nada con él, dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, dice, se enojó y enviando un ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. No, pero Dios es amor, no va a hacer eso. Ahí lo tiene, se enojó, se enfureció. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. No, pero no pasa nada, él va a entender. No va a ver que va a entender. Entonces dijo a su siervo, a las bodas, a la verdad están preparadas, mas a los que fueron convidados no serán dignos, dice.
Aquellos que les dije, no, ahora no van a ser dignos porque desecharon. ¿Ves? Como le digo, cuidado si usted se le ha predicado y usted ha desechado. No ha desechado a su pariente, no me ha desechado a mí, ha desechado y ha afrentado contra el Espíritu Santo. Un pecado imperdonable. El mensaje del Evangelio. Entonces fíjese, dice, id pues a la salida de los caminos, llamad a la boda a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a la boda, y fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de la boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Para estar vestido, parece, sin estar vestido de boda. Mas él enmudeció. Se había infiltrado entre los cristianos. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quizá usted me puede engañar y se pueda infiltrar. Pero va a venir alguien que no lo va a engañar a usted. Quizá pueda a mis ojos yo no ver cosas. Pero va a venir alguien que va a decir, amigo, no le dice hermano él, como nos dice a nosotros, dice, amigo, amiga, ¿qué haces acá? Porque él sí ve todo, la ropa, no tiene la ropa de justicia. ¿Cómo puedes decir? No, amado, nosotros no tenemos la ropa para domingo. Nuestra ropa de justicia es para todos los días. Por eso siempre digo, usted tiene que ser íntegro. Acá no importa si es pariente o no pariente, usted es un cristiano y usted es una cristiana. Usted se para y habla de Cristo. Hable de Cristo y va a ver lo que pasa. No queda nadie. Se van, amados. Anúnciele el mensaje de salvación. Porque aquellas personas que usted tanto ama, el día del juicio ya no las va a conocer más. Porque va a venir el Señor y le decía, hasta acá nada más. Se te acabó el tiempo que te di. Usted puede gritar y llorar y patalear y decir, no, con ellos no. Y los va a descender. Por eso que hoy es el día de gracia. Usted si es un cristiano y tiene seres queridos donde los tiene que agarrar como Nehemías, los tiene que agarrar como si Nehemías se le colgaba de la barba. Así, dice, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Así. Despierta. Si es necesario. No, pero usted no, si quiere. Usted no, si te está prendiendo fuego una casa, no le va a decir, ¿quiere salir? Mira, considerar yo. No, usted le advierte. Si fuera posible, lo agarra. Y si no se va, que se queme. Lo deja ahí. Pero es así, amados. No estoy jugando yo. ¿Por qué me haría odiar yo? Porque yo sé quién es mi Señor. Yo sé lo que Él viene. Dice, tanto te di. ¿A dónde está? Tuve miedo. Y pero si sabías cómo yo era, ¿por qué hiciste eso? El problema es que tiene una cosmovisión de un Jesús, no sé cómo lo ven, que está colgadito ahí. No, amado, no es así. Él va a venir, amado, y si en el Antiguo Testamento hubo una justa retribución y pagó y muchos murieron, ni siquiera entraron a la tierra prometida. El propio Moisés dijo, déjame verla aunque sea. Él que tanto padeció y que tanto sufrió, apenas pudo llegar a ver Moisés. Y todos esos, amados, ¿usted cree ahora que no le va a pasar nada? Cuando mismo Jesucristo descendió, se encarnó, predicó el mensaje, fue anunciado. El Padre habló, este es mi Hijo amado. El Hijo anunció, los apóstoles anunciaron el mensaje de salvación. Le estoy anunciando yo, le anunciaron sus familiares. Y aún así este testarudo, creyendo que va a vivir una vida eterna. No, amados. Día a día veo la juventud como muere a los 20 años. Entro en la noticia, tal muchacho murió en una moto allá. ¿Usted cree que va a vivir cuánto? 70, 80 años. ¿Y después qué hará? Entonces es un día donde usted no descuide esa salvación tan grande. Porque hay un castigo eterno, amados, que nos dice ahí en el versículo número 13. Entonces, dice una salvación tan grande, que en el versículo 3, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces, esta transgresión de la ley, amado, recibía un castigo. ¿Qué castigo, me dirá usted? Bueno, fíjese, esa transgresión recibía un castigo. ¿Y usted cree que no va a recibir un castigo?
Seguro que lo va a recibir ese castigo. Pero escúcheme bien. Esta es la gracia, esta es la misericordia. No hace falta que reciba un castigo. Ya hubo alguien que recibió ese castigo. Creo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. A ver, dice así. Porque todo lo que depende de las obras de la ley, ¿ves? Esta gente estaba dependiendo de la obra de la ley. Porque los ángeles nos dieron la ley y volvámonos para allá. Todos los que dependen, bueno, ya yo no dependo de la obra de la ley. Bueno, usted depende porque se cree que es bueno, que no es tan pecador, pero eso es depender de usted, depender de buenas obras. Yo, inmoralismo, no salgo para acá, no hago para allá, no voy boliche, no voy parranda, no me junto con esto. Eso y creer que no, amado, un solo pecado, usted no tiene a Cristo, le hace descender al mismo infierno. Entonces, fíjese, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, porque Cristo está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted está permaneciendo en todas las cosas, porque vamos a suponer que usted pudiera guardar todas las obras de la ley. Vamos a suponer. Y ni siquiera abre su Biblia. Y dígame, ¿de qué va? Porque acá no habla de eso. Pero vamos a suponer que pudiera, dice, uno que pudiera guardar las obras de la ley. Una sola transgresión le haría, y ya nació en pecado, así que no sé cómo la va a guardar. Pero habla de una persona así, que quisiera guardar la ley, y dependa de la ley. Cuando se enojó, tuvo un pensamiento, codició una mujer, codició un celular, o se queja de la vida, lo que sea, ya pecó. Se hizo, fue el infierno. Está hablando de una persona que quiere, pero a usted ni siquiera le importa, ni siquiera sabe los pensamientos que Dios tiene, ni los mandamientos, ni siquiera nada con el Señor. Entonces, ¿cómo cree que va a ser salvo? Porque dice así, todo lo que depende de las obras de este es bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque la ley, acuérdense, no fue guardada para guardarlas, sino para mostrar su condición pecaminosa. Para eso tiene la ley. Por estos judíos querían volver a un lugar antiguo que lo único que le hacía era mostrarle que eran pecadores, que veían necesidad de un Cristo, o sea, del Mesías. Pero querían volver a cosas viejas. ¿Para qué? Entonces dice el versículo 11, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque justo por la ley, por la fe vivirá. Y si la ley no es de fe, sino que dice el que quisiera estas cosas vivirá por ella, Cristo, escucha acá está, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Usted no es necesario que caiga bajo esta maldición, o sea, ya está bajo la ira de Dios, pero este castigo por desobediencia de la ley cayó sobre el Señor Jesucristo. Si no me equivoco, es en segunda de Corintios, segunda de Corintios 5:21 es, a ver. Sí. A que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La única forma, amados, que usted no pueda llegar a participar del castigo que tiene, porque es una justa, vamos a decir, tiene, como dice ahí, toda transgresión y desobediencia, es justo que usted reciba un castigo. Pero no es necesario, porque ya hubo alguien que recibió ese castigo en la cruz, y fue el Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y al tercer día ascendió, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Hebreos 7:25 dice que Él está intercediendo continuamente para aquellos, creo que buscan la salvación. Creo que está ahí porque me lo digo de memoria. Creo que es el 7:25. Me fui al 8. 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede acercarse. Hoy es el día de salvación. Vamos a ver más adelante en el libro de Hebreo. Fíjese lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación del día de tentación. ¿Por qué no entraron esta gente? Vamos a ver en el capítulo número 3. Porque no fue acompañada con fe, como usted tampoco creyó. Pero yo creí. No creyó. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera creído, la fe va acompañada de obediencia. Hasta los demonios creen que hay un Dios.
Y le puedo decir, como dije la otra vez, hasta Satanás obedece más que usted. Por lo menos él tiembla, aunque sea. El demonio tiembla. Y si Dios dice así, ellos obedecen. Pero usted no obedece. Y le digo algo, ni siquiera hubo, vamos a ver el otro domingo, que ni siquiera Cristo murió por los ángeles, de esos que son demonios ahora. Están enfurecidos porque no, en la cruz no fue para demonios. Ángeles, pero murió para todo pecador. Usted ha sido creado a la imagen de Dios. Y la salvación está ahí cercana. Un demonio no tiene salvación, un ángel, Satanás no tiene salvación. Están furiosos que para ellos no hay. Pecaron una vez y ya está, se terminó. Una rebelión que hizo y ya está, fueron desechados. Y usted peca y 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 sigue pecando y pecando. Y si cree va a seguir pecando incluso. Y aún así Dios extiende su mano y usted pisotea el mensaje. ¿Acaso no ve la misericordia de Dios, como dice Romanos 2:5? Desecha esa bondad, acarreándose más ira para el día de esa justa retribución que va a tener, o como dice Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 10, donde Él va a descender con sus santos para pagarle a aquellos que han desechado el mensaje de salvación. Y ve tras vez en Apocalipsis que el Señor le hable, amado, porque el tiempo se me ha acabado, ¿no? Me falta un minuto. Sí, denme 10 minutitos más, por favor. Ya me voy al versículo número 4. Pero este mensaje fue anunciado, escuche, amados, no me da tiempo de hablar, pero fueron anunciados por el Padre. O sea, vemos ahí, fue anunciado, a mí no me da tiempo de explicarlo, pero por el Padre, lo anunció al Hijo, el Hijo se encarnó, lo anunció, fue anunciado por los apóstoles. Creo que dice, si no me equivoco, creo que es en Juan 1:1, por lo que estoy diciendo de memoria. Primera de Juan, sí. Sí, 1 Juan 1. Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon, lo tocaron con nuestras manos, tocando el verbo de vida, porque fue manifestada, la hemos visto y esto anunciamos. ¿Ves lo que dice Hebreo acá? Fue confirmada, fue anunciada por el Señor y confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes oyeron? Bueno, está hablando de los apóstoles, amados. Todas estas personas oyeron y proclamaron. Hay más testigos que existió este hombre con la mano acá. No sé cómo se llama. No, el loco. Napoleón. ¿Cuántos testigos podemos decir o cosas así que existieron? ¿Cuántos documentos puede decir usted que confirman históricos? Hay más testigos que dan acá de la resurrección de Cristo. Jesucristo se levantó 500 testigos. Ahí, en la aparición. Los ángeles anunciaron. Y usted no cree. El Padre habló. Este es mi Hijo amado. Jesucristo dijo, los apóstoles. Yo vez tras vez y me ha escuchado y algunos de los hermanos, hermanas que le han predicado el mensaje de salvación. Y fue confirmada por los que los oyeron. Me voy a apurar, amado, porque no me da el tiempo. El versículo número 4 dice así, para cerrar. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora testificando. ¿Qué es testificando? Bueno, confirmando sería. ¿Cómo confirmaron? A mí no me da tiempo de hablar esto, pero vivimos en una época, amados, donde los milagros y señales están a la puerta de cualquier pseudo iglesia. Escuche, usted puede hacer todos los milagros curanderos que quiera hacer, pero para el mensaje de salvación, que no es el tiempo para hablar ahora, ¿para qué estaba? Dígame. Para confirmar el mensaje. Marcos capítulo número 16, que no voy a ir, dice que estas señales seguirán al mensaje. No es como ahora que venga a recibir su mensaje, su milagro. No. El milagro, capítulo número 4, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y milagros. ¿Testificando de qué? Que el mensaje de salvación que daba Cristo y los apóstoles iba confirmado con señal y milagro. Pero solamente era para confirmar. Fíjese lo que no me acuerdo que dice Nicodemo. Señor, creo que en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5 dice, Señor, sabemos que nadie hace estos milagros y señales si no es enviado de Dios. Moisés me viene a la cabeza.
hacía señales. Señor, ¿cómo me van a creer? Bueno, esta señal y milagro cuando hagas esto y esto y esto y esto y aquello. Los profetas, Elías bajaba fuego del cielo. No es que lo hizo Elías porque estaba aburrido. Era porque Dios le dijo que hiciera eso. No hará llover. Bueno, cada uno de esos confirmaba el mensaje. Amado, Dios anunció, confirmó esto. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el sello era milagros y señales. Pero ellos seguían, muéstranos milagritos más. No habrá milagros, dijo el Señor, sino como la señal como la de Jonás. ¿Y cuál señal? ¿Cuál es el milagro más grande que hubo? La resurrección. La resurrección, muy bien, de Cristo. Se levantó de los muertos. Así usted puede levantarse de los muertos, o sea, en el sentido espiritual. Hoy eso es lo que anunciamos, eso es el Evangelio. Buenas nuevas. Usted puede salir como Lázaro. Escuche la voz de mando y obedezca la palabra de Dios que le dice, arrepiéntete, ponga su nombre ahí. Cree en el Evangelio. Cree todo lo que dice el Señor. Que eres un pecador, que has ofendido a Dios, que te has engañado a ti mismo diciendo que soy un cristiano y soy una cristiana, cuando tú sabes en tu mente que no lo haces cuando estás así, en esas cosas. No lo eres. Estás yendo a un camino que como dice Punja, maldito apóstata. Vas a negar completamente. Hoy te has deslizado, escuchas sí, pero llegará un momento donde veremos adelante que ya no querrás saber nada. Entonces, amados, hoy es un tiempo de gracia. Y si usted es un cristiano o una cristiana, ore y vele, no se confíe. Por supuesto que no va a perder la salvación. Pero, y si usted es cristiana o no es cristiana, puede ser que si descuida el mensaje de la salvación, termínese en un lugar y dice, uy, ¿cómo estoy acá? ¿Qué hice esto? Pero ¿por qué terminó haciendo esa cosa? Porque usted se empezó a deslizar, escuchaba el mensaje por el domingo nada más, y después cuando nadie veía, se empezó a deslizar para la oscuridad. Y volvía. Entonces, si usted es un cristiano, una cristiana, no la pierda la salvación, sí, pero este descuido de los medios que hicimos, medios de gracia, oración, estudio de la palabra, congregarnos, estar con hermanos, hablar, esto lo mantiene porque estoy en Cristo, se aferra, pero un pequeño sermón que me retí en un momento y después me fui, no. Entonces la advertencia también es para usted, quizá no pierda la salvación, pero de verdad debe atender a la salvación. Creo, voy a cerrar, pero porque estábamos hablando acá, y justo me acordé de un texto, creo que es Filipenses, ¿no? El capítulo 2, versículos 12 al 13, a ver, dice así. Por tanto, ahora sigue hablando de los cristianos, esto es para nosotros. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como hacer por su buena voluntad. Entonces, ocupado de la salvación que está haciendo es no que se pierda la salvación, pero ocuparse es crecer en esa santificación progresiva. Ocúpese. No la voy a perder, pero no se descuide. Porque usted deja de hacer estas cosas y ya empezó a hablar un chiste mundano, una cosa para acá, se escapó algo. ¿Y por qué? Porque ya no estamos hablando, no me relaciono con hermanos, entonces escucho, hablo de otras cosas y me empiezo a deslizar de a poquito. Entonces, el mensaje, aunque vemos acá, el mensaje es para estos judíos que se estaban deslizando, fíjese, también es para nosotros, amados, porque muchos de nosotros, no vaya a ser que usted un día se vaya a esta gente pentecostales, porque son ellos los que de verdad hacen milagros y señales, porque fíjese, testificando una vez con señales y prodigios, y a ellos les encantan los milagros y prodigios. No sea que como muchos conozco, se deslizaron y en un momento estaban escuchando ahí en un culto. Lo que decía. ¿Por qué pasó? Porque se empezó a descuidar, se empezó a deslizar para allá. No, cuando usted está firme en Cristo y dice, ¡no! Cristo dice esto. Apartaos, pueblo mío, 1 Corintios 6, versículo 17, para que participen. Y es así, Dios manda firmes en Cristo, amados. Estos mensajes o estas señales y prodigios eran para confirmar el Evangelio, nada más. Después de esto se cerró el canon, estoy en el versículo número 4 allá, ahí. Y ya no se dejaron. Dios sigue haciendo milagros, claro que sigue haciendo milagros,
pero nosotros no somos milagreros. El mayor milagro que podemos hacer no lo pueden hacer ellos y tampoco lo hacemos nosotros. Nosotros llevamos el mensaje de salvación. El mayor milagro que puede suceder es cuando nosotros le predicamos el mensaje de salvación y el Espíritu Santo levanta a esa persona de los muertos trayendo la vida eterna. Ese es el milagro de los milagros y esto fue hecho por el Señor Jesucristo cuando el Padre le levanta. Pero nosotros predicamos este mensaje de salvación, sucede eso. Entonces que el Señor espero que les haya hablado. Si usted una vez ha participado, como dice Hebreo capítulo 6, versículo 4, versículo 6, participó, gustó, vio, probó del Evangelio. Fíjese porque va a decir más en las exhortaciones más adelante. Mire, porque si usted no va a escuchar nunca más, escuchará hasta por última vez, por lo menos le voy a leer y llévese esto. Porque si es imposible los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, escucharon una prédica, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, quizás estuvieron acá, participaron de algún don, y así mismo gustaron de la buena palabra, estos, los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron otra vez siendo renovados para arrepentimiento, dice, y recayeron según otra vez renovando para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, poniéndose al vituperio. Amado, después sigue hablando que para estas personas participaron y después caen, hay peor condenación. Porque ya recibieron la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento hubo justa retribución. ¿Cuándo más acá? Por eso, como decía, me uno al pensamiento que decía W. Pin. Dios tiene misericordia de ese Pin. Cuando le quita la palabra a una persona y la deja. ¿Sabe por qué a eso decía Pin? Porque si le sigue añadiendo más información, Dios dice, te tengo que dar más castigo. Porque más te di, más te voy a pedir. Entonces dice, a veces es misericordia dejarlos, que se vayan, porque si no, a menos que la persona venga, yo a veces le predico a las personas, y cuando tengo la oportunidad, pero a veces se tiene más misericordia con estas personas. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Que usted probó, gustó, ¿va a seguir probando de las basuras del mundo? Porque hoy es un tiempo de gracia donde puede gustar el pan de vida. Puede probar a Cristo y volver a Él. Que el Señor le haya hablado a usted. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por el mensaje, Señor, que nos ha dado este mensaje de salvación, Señor. Le pedimos, Señor, que aquellos que se deslizaron, que se fueron al mundo, Señor, que pronto quizás empiecen a negar, Señor, lo que una vez con su labio profesaron, Señor. Que su Santo Espíritu lo haga volver en sí. Señor, muéstrele a Cristo, revélele a Cristo, Señor, muéstrele, Señor, que Él es la luz, que le muestra de verdad su condición pecaminosa, que están mal. A nosotros como su pueblo, Señor, le pedimos que nos cuide, Señor, que nos preserve, Señor, por usted mismo, como dice 1 1:5, Señor, que pónganos guarda a nosotros, que nosotros seamos responsables de esa salvación, de guardar el depósito, de cuidar el verdadero evangelio. Nosotros somos columna y baluarte, que seamos diligentes en estas cosas, Señor. Sabemos que la salvación no se pierde, porque estamos con Cristo, pero sabemos también que debemos cuidar, ser diligentes, somos guardianes de la verdad. Debemos pelear ardientemente por la fe que una vez nos fue dada y que lo podamos hacer también con amor y con la verdad. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.